Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí estamos de nuevo, como cada semana, para ver ahora el tema de dónde vengo. Vamos respondiendo preguntas que son sustanciales, que nos las hacemos todos en algún momento de la vida y que realmente existe un origen, ¿no? ¿De dónde vengo? Y vio Dios que todo era muy bueno. Esta es la charla virtual número 22, en la que podemos abordar el tema de una parte del tema de la creación desde las Sagradas Escrituras y podemos ir comprendiendo, pues, qué ha pasado con este mundo, ¿no? Si el mundo antes transparentaba a Dios, hoy parece que se ha vuelto un poco opaco, al menos para muchos, ¿no? Entonces vamos a ver por qué la fe en la creación sigue siendo aún decisiva en esta era de la ciencia y de la tecnología. No olvidemos también que estamos en el 5º aniversario de la reunión aquella que hubo en las Naciones Unidas, a la que asistió el Santo Padre Francisco, y se concretó la agenda para el 2030. Entonces estamos a 5 años de esa fecha, también en la que el Papa publicó su carta Laudato Si, en donde se habla de la creación. Entonces vamos a aprovechar las circunstancias y el contexto para abordar el tema de la creación esta semana y en 15 días, porque la siguiente me la voy a volar. Entonces comenzamos. Bien, como vemos en pantalla, estos son los objetivos aprobados por parte de las Naciones Unidas de la Agenda 2030, en la que se definen objetivos de desarrollo sostenible. Quiere decir, pues, que en todos los lugares del mundo que pertenecen a las Naciones Unidas se desea que se creen ciudades y comunidades sostenibles, y para esto marcan 17 objetivos que aquí vemos en pantalla, y los quiero mencionar rápidamente porque pues es una manera de estar conectados nosotros pues con el mundo, con las organizaciones mundiales y con el Papa, ¿no? Poniendo nuestro granito de arena en cualquiera de estas de los objetivos. Entonces, número 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Segundo, hambre cero, ¿no? Poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Luego, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos de todas las edades. Cuarto, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En el quinto lugar vemos lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Sexto, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Séptimo, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Ojalá, ¿no? Promover el crecimiento económico, número 8, sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Número 9, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Número 10, reducir la desigualdad en y entre los países, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
muy importante. 14, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15, proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Número 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible, como bien indica su nombre, que se concretan en 169 metas, que son muchísimas. Bueno, muchísimas, pero son para los próximos 10 años. Esto se planeó hace 5, con lo cual 15 años. Y desde luego, pues todos son objetivos bastante loables si quieren promover ese desarrollo humano más completo, pues para que todo vaya saliendo mejor, ¿no? Esto es lo que intentan las Naciones Unidas y ya veremos cuál es la postura de la Iglesia Católica respecto a esto, ¿no? La Iglesia Católica siempre, evidentemente, se ha puesto del lado del desarrollo humano integral, promoviéndolo desde luego activamente, y por eso también el Papa está muy preocupado y está poniendo medios pues para que esto se lleve a cabo, ¿no? Para unir fuerzas y vaya saliendo, ¿no? Desde luego lo que nos importa a nosotros como católicos es la caridad entre nosotros, y la historia de la caridad en la Iglesia se remonta desde el inicio del cristianismo, ¿no? Donde podemos leer en los hechos de los apóstoles cómo los primeros discípulos recibían apoyo unos de otros según la necesidad de cada uno. Y esto pues se sigue extendiendo a lo largo de los 20 siglos que han pasado, con la creación de infinidad de hospitales, orfanatos, escuelas, universidades cristianas, así como también, por ejemplo, muchas labores asistenciales que se han promovido por creyentes en todo el mundo, ¿no? Todos los últimos pontífices, Juan Pablo II en la Centesimus Annus, Benedicto XVI en la encíclica Caritas in Veritate, y ahora el Papa Francisco en esta, Laudato Si, están criticando de alguna manera el modelo económico que están buscando, porque lo que buscan algunos interesados es el beneficio económico de algunos, y se viene pues como un quiebre, ¿no? Y se marcan esas desigualdades globales. Entonces el Papa Francisco actualmente, desde el inicio de su pontificado, ha estado subrayando la importancia de que nosotros, todos los católicos, nos comprometamos con estas cuestiones sociales, extendiéndolo también a nuestra preocupación por el medio ambiente, ¿no? No solamente con las personas, sino también con la casa común, que es el mundo, ¿no? Por eso dije, aquí quiero conectar el tema de la creación, porque pues algo podemos descubrir, ya que está en nuestros orígenes, en nuestra fe, y nos conviene a todos, porque pues todos, siendo miembros de la misma casa común, nos conviene trabajar juntos para mejorar el mundo, y es lo que queremos, ¿no? Bueno, en esta encíclica, ¿no? Laudato Si, el Papa muestra la degradación medioambiental que hay
y el ambiente de pobreza y exclusión que también hay, ¿no? Y pide una conversión ecológica para que modifiquemos nuestra manera de relacionarnos con el resto de la creación. Y se ponen, es más, si tú buscas en Google Laudato Si, Papa Francisco en imágenes, te aparecen unas infografías con 10 puntos muy concretos que podemos cuidar todos para mejorar el medio ambiente, ¿no? Como reciclar la basura, como separarla, etcétera, ¿no? Cuidar la comida, etcétera, ¿no? Muy sencillo que está al alcance de todo el mundo. Ok, en este sentido, la Agenda 2030 que acabamos de ver, pues es perfectamente asumible, ¿no? Por la Iglesia, que en sus distintos momentos ha recordado, pues, la importancia del desarrollo integral de la persona. También conviene recordar, ¿no?, que esta reunión que se tuvo hace 5 años, la cambiaron de fecha para que el Papa pudiera asistir a ella, y pudiera participar, ¿no? De hecho, les voy a mostrar un video en el que, de 4 minutos, en el que el Santo Padre, pues, manifiesta su, pues, lo que piensa, ¿no? Un resumencito del discurso hace 5 años, cuando el Papa fue a las Naciones Unidas. Entonces, se los paso. El 25 de septiembre de 2015, por quinta vez en la historia, un papa entró en el gran edificio de cristal de las Naciones Unidas en Nueva York. Francisco se reunió allí con el entonces secretario general Ban Ki-moon en su despacho oficial en uno de los pisos más altos del rascacielos. Mientras tanto, líderes de todo el mundo se iban acomodando en la sala de la Asamblea General. No solo había jefes de Estado y de Gobierno, también personalidades como Bill y Melinda Gates, la Premio Nobel por la Paz Malala y el actor Daniel Craig. Cuando entró el Papa Francisco se hizo silencio y muchos se pusieron en pie para recibirlo. Es un honor para nosotros ser sus anfitriones durante esta histórica visita. Francisco pronunció un discurso marcadamente social con tono sereno. Denunció el abuso del medio ambiente y la marginación de los pobres. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles. Explicó que para resolver estos dramas, la humanidad debe reconocer que no es dueña absoluta de la naturaleza, respetarla como es y aceptar sus consecuencias. La defensa del ambiente y la lucha contra la exclusión exigen el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana, que comprende la distinción natural entre hombre y mujer y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones. El Papa pidió medidas para contribuir al desarrollo sustentable de los pueblos más pobres y denunció la proliferación nuclear y la carrera de armamentos. Una ética y un derecho basados en la amenaza de destrucción mutua y posiblemente de toda la humanidad son contradictorios y constituyen un fraude a toda la construcción de las Naciones Unidas, que pasarían a ser Naciones Unidas por el miedo y la desconfianza.
El Papa se despidió pidiendo que el respeto de la diversidad ayude a tomar lo mejor de cada pueblo para construir juntos un mundo mejor. Un mensaje que saludaron con un largo aplauso. Que Dios los bendiga a todos. Ya fuera del gran salón, para despedir al Papa, un coro internacional le regaló una conocida nana argentina titulada Duerme Negrito. Y como vimos, también en una nota que se envió de la Santa Sede a las Naciones Unidas en el 2016, un año después, sí se expresaba también la preocupación en cómo se podían interpretar 2 de las 169 metas de estos objetivos que acabamos de ver, porque en ambos casos, en esas 2 metas, se habla de garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, pero esto, pues claro que se podría entender como un apoyo a los métodos anticonceptivos que son incompatibles con la dignidad humana, y como que claro que sí se les da, pues claro que sí la Iglesia manifiesta, o la Santa Sede manifestó un poquito como ese desacuerdo, ¿no? Por cómo se manejan las palabras. Entonces, independientemente de esto, pues todo lo demás, en todo lo demás la Iglesia sí que está de acuerdo y nos anima a todos poner los medios para que logremos de este mundo un mundo mejor, ¿no? Porque es parte de lo que Dios nos ha dado. Lo que tenemos que lograr es reconocer un desarrollo en manifestar, ¿no?, el valor de la ley moral que está inscrita en la propia naturaleza humana. No nos podemos olvidar de esto. Debemos garantizar, ¿no?, el derecho a la vida en todas sus etapas. También distinguir la diferencia natural que hay entre hombres y mujeres, y que la dignidad humana es inherente en todas las personas, en todas, ¿no? Sean como sean, hombres o mujeres, viejos o jóvenes, bebés o a punto de morir, o enfermos o lo que sea, ¿no? Entonces, pues hay que poner medios y nosotros como cristianos implicarnos, ¿no? Porque el Papa sí nos pide, ¿no?, que nos impliquemos en todas estas cuestiones, pues que van a hacer un bien a todo el mundo. Entonces, con esto, yo creo que me paso a la siguiente. Diapositiva, y aquí vemos el universo. No sé si así sea en realidad, pero se ve bonito, ¿no? Entonces, esto. Entonces, dice un salmo, ¿no? Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú pusiste, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo de Adán para que cuides de él? Y es un salmo que, si no me equivoco, lo leímos en la misa de ayer, viernes, ¿no? La contemplación del mundo así como lo vemos, pues nos inspira asombro, ¿no? Nos causa una admiración tremenda, ¿no? Pues por alguien que pudo haber creado pues el mundo como es, ¿no? Y ahorita le estamos viendo el macrocosmos, pero si nos vamos al microcosmos, podemos ver también un universo
de moléculas y átomos lo más pequeñito en una hoja de una planta, ¿no? O sea, la más minúscula. Pues nos inspira asombro, ¿no? Y esto a todos los hombres de todas las épocas. También hoy, ¿no? Aunque podamos conocer causas físicas de los colores de una puesta de sol o de un eclipse o la aurora boreal, ¿no? Cuando vemos las fotos, pues claro que sí nos fascina ese paisaje y nos encantaría estar ahí, presenciar todos esos fenómenos. Pues además, en la medida en que la ciencia va avanzando, se va haciendo patente la complejidad, ¿no? La complejidad y la inmensidad que nos va rodeando, tanto a lo grande como a lo chiquito, ¿no? Desde la vida microscópica hasta este universo de galaxias. Esta es una, pero pues hay muchas. Y bueno, pues claro que esto nos permite detenernos para considerar, pues, cuál es la realidad de mi yo, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que existe sin ser capaz de comprender exactamente todo el origen de la vida, de nuestra vida y de la conciencia que tenemos de cada uno de nosotros mismos, pues sí nos cabe la pregunta de decir, ¿de dónde vengo? ¿No? ¿De dónde vengo? Aunque con la velocidad con la que vamos, nos permite no pensar, no reflexionar estas ideas. Cuando vemos estas maravillas, pues sí podríamos llegar a pensar de dónde vengo, quién soy, a dónde voy. Y bueno, y estas preguntas pues no es que estén reservadas a los monjes que están encerrados en los conventos dedicados a la contemplación, o a esta gente que tiene un espíritu de introspección particular, ¿no? Sino que pues es una necesidad de todos los hombres responderse estas preguntas en cualquier momento de la vida y comprenderlas, ¿no? Darles ese sentido para no adormecernos, para seguir adelante. Y en la vida de todo el mundo, en algún momento, pues uno llega a plantearse pues estas preguntas existenciales, ¿no? Al mismo tiempo, también podemos darnos cuenta de la inmensidad que hay dentro de nosotros mismos, ¿no? Hay un abismo en nuestra conciencia impresionante que claro que nos puede dar vértigo, ¿no? Mirar para adentro y decir, ¡uy! ¿Quién soy yo, verdad? Lo hemos hablado muchas veces y de alguna manera lo he tratado de plasmar en estas imágenes, pero desde luego me quedo corta, ¿no? Pero como todos los hombres somos religiosos, todos, de todas las épocas, sea quien sea, antes de Cristo, después de Cristo, antes de Aristóteles y después de estos griegos intelectuales, siempre las personas nos preguntamos pues qué hay detrás de todos estos fenómenos, y han intentado encontrarle un rostro a Dios, pues para adorarlo, ¿no? Para decir pues que qué grandes son sus obras, sí, efectivamente, y buscan darle ese rostro a Dios, que fue quien creó todo, ¿no? Por eso, ante un espectáculo de la naturaleza, los salmos también explotan de asombro y de entusiasmo, ¿no? Ante todo lo que ven. Por ejemplo, el Salmo 19 dice, los cielos pregonan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O por ejemplo también ante el misterio personal, ¿no? Ante el misterio del yo, de la vida, también el Salmo 139 dice, te doy gracias porque me has hecho como un prodigio. Y ciertamente, ¿no? Ciertamente. Entonces, durante todos estos siglos, este paso, desde el mundo visible hasta Dios, se hacía con gran naturalidad. Es decir, pues es que alguien tuvo que crear esto. Y aquí la pregunta es, entonces, ¿no es esta búsqueda de un rostro más allá del universo conocido
una proyección del hombre propia de un estadio superado de la humanidad. Es decir, no es un misterio profundo ante el que nos estamos encontrando, de manera que lleguemos hacia un ser superior, trascendente, y es un reflejo a la vez de la profundidad a la que soy capaz, ¿no? Los avances de la ciencia, también cuando no tienen respuesta de estas preguntas o de estos problemas, pues también nacen de la noción de creación una especie de, dejan una especie de velo, porque porque nuestra ignorancia es mayor, ¿no? Y tampoco es una cuestión de tiempo que la ciencia vaya a llegar a salir al encuentro de estas preguntas, ¿no? ¿De dónde vengo y a dónde voy y cuál es mi sentido? Y pues la ciencia no necesariamente va a resolver todas estas preguntas, ¿no? Pero bueno, tampoco sería un error, digamos, descartar demasiado rápido pues estas preguntas, ¿no? El hombre, porque tiene inteligencia y razona, pues quiere conocer la verdad, quiere llegar más lejos. Entonces, lo que sí queda claro es que tenemos que se pone en evidencia, ¿no?, que la fe tiene que ser revivida. Tiene que ser revivida y la tenemos que transmitir pues de generación en generación, porque así como el hombre paleolítico se admiraba de las estrellas porque las veía todas, casi, porque no había luz eléctrica que difuminara la luz de las estrellas. Actualmente se pueden ver las estrellas en Mazamitla o en la Sierra del Tigre o en no sé dónde, en los pueblos donde hay menos luz, y nos admiramos. Entonces, pues bueno, la fe en la creación nos tiene que llevar a esa humildad, ¿no?, para reconocer a Dios como creador y darle gracias, ¿no? También ahora que la ciencia y la tecnología están superando con creces lo que nos habíamos planteado hace mucho tiempo, pues simplemente pues hay que llegar con humildad, ¿no?, a reconocer pues que fe y ciencia no se contradicen, sino que van unidas, y que aunque sean difíciles de imaginar muchas de las respuestas que la fe nos pueda dar, la tecnología no nos la va a dar, pues nada, lo que tenemos que hacer es ir considerando, ir pensando, ir reflexionando, ir afianzando la propia fe, comprendiendo pues ese sentido y esa relación que tiene, ¿no?, con la ciencia, para poder también iluminar a todos. No podemos agotar, ¿no?, una cuestión por sí misma desde la fe, ni tampoco necesariamente desde la ciencia, porque todas tienen su origen en la verdad, que es un trascendental, que es el origen, que es la realidad, ¿no?, que es lo que es. Y como existe el mundo natural y visible, también existe el invisible, solo que como no lo vemos, pues se nos olvida, ¿no? Pero, como decía Einstein, la ciencia sin la religión, pues es coja, ¿no? Y la religión sin la ciencia es ciega, ¿no? Hay cosas que la religión o que la fe no nos las van a demostrar, pues por eso se trata de fe, ¿no? Pero la ciencia sin la religión, pues sí se queda manca o coja, porque todo parte de una misma realidad cuyo origen es divino, ¿no? Entonces, seguimos aquí. Son unas imágenes preciosas las que encontré, que la verdad es que me encanta verlas. Pero entonces, bueno, en nuestro recorrido, sí que podemos partir, ¿no?, de la afirmación fundamental de la Biblia sobre el origen de todo lo que existe, y en particular, pues, de cada persona, ¿no?, a lo largo de la historia. El Génesis,
el primer libro de la Biblia, pues tiene 2 relatos sobre la creación, y es muy, pues, bonito considerar que creemos en aquello, ¿no? Es una afirmación bastante concreta y fácil de enunciar, ¿no? Y podemos llegar a decir, ¿no? Somos creación de Dios, que es fruto de su libertad, la de Dios, de su sabiduría, de su amor, porque ha hecho todas las cosas muy bien, ¿no? Como decía el título de la charla, ¿no? Todo cuanto quiere el Señor lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos, y esto también lo dicen las Sagradas Escrituras en un salmo, ¿no? Qué numerosas son tus obras, Señor, ¿no? Todas las hiciste con sabiduría, llena está la tierra de tus criaturas, y todo lo hizo bien, ¿no? Y aquí vemos pues el mundo, el mar, la creación, ¿no? Nos podemos imaginar, y Dios hizo las aguas y luego las separó con la tierra y luego creó la luz. En fin, si en la actualidad la razón humana percibe a veces borrosamente, ¿no?, esta visión del mundo, pues llegó de un modo sencillo hasta ella, ¿no? Históricamente la noción de la creación, en el sentido en que la Iglesia la recoge en el credo, surgió solo en el curso de la revelación al pueblo de Israel. Es decir, gracias a la revelación, pues podemos conocer, pues, cómo creó Dios el mundo, ¿no? Y para esto, pues, las Sagradas Escrituras. Precisamente el apoyo de la palabra divina, el apoyo de las Escrituras, el apoyo de la palabra divina, permitió poner al descubierto, pues, esos límites de las distintas concepciones míticas, ¿no?, que había entonces sobre los orígenes del cosmos y del hombre, para llegar pues más allá de lo que muchos filósofos brillantes, ¿no?, y griegos pudieran reconocer al Dios de Israel como el único Dios, ¿no?, que creó todo de la nada. Y eso es lo que fundamentalmente creemos. Dios creó todo de la nada. Pues antes no había nada y después sí hay todo lo que vemos, ¿no? Y lo que no vemos también lo creó. Entonces, simplemente un rasgo distintivo del relato bíblico es el hecho de que Dios cree sin partir de nada preexistente, con la sola fuerza de su palabra. ¿Por qué? Él crea diciendo, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Hagamos, bueno, y así, ¿no? Las estrellas y el firmamento y la tierra y el agua. Y al final dijo, y hagamos al hombre a nuestra imagen. Y a nuestra imagen. Esta es una palabra interesante, nuestra imagen en la creación, porque habla con su hijo. Pero bueno, este es tema de harina de otro costal, y ya lo hablaremos en otro momento. Pero entonces creó Dios al hombre a su imagen. Y vemos pues este mundo maravilloso que ha creado, y a este hombre maravilloso, tan complejo, tan profundo, tan delicado, como criatura más amada por Dios, ¿no? Bien, entonces, también es propio del relato de la creación de las Sagradas Escrituras decir que en el origen no había ni un rastro de mal, porque lo que dice al principio, ¿no? Porque y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno, ¿no? Palabras del Génesis, capítulo 1, versículo 31. Estamos en el primero. Entonces, el propio Génesis, pues no es que se ahorre detalles sobre los modos en que el mal y el dolor existen, ¿no? Que se van abriendo camino desde el principio de la historia. No se ahorran los detalles, y con todo, y con este contraste, ¿no?, con la experiencia universal, pues también la Biblia afirma muchas veces que el mundo es esencialmente bueno, y que la creación pues no es una forma degradada del ser, sino que es un don inmenso, maravilloso de Dios,
¿no? Entonces, el libro de la sabiduría, te leo, dice, el universo no surgió como resultado de una omnipotencia arbitraria, de una demostración de fuerza o de un deseo de autoafirmación. La creación es del orden del amor. Además, a todos los seres, amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, porque si algo odiaras, no lo habrías creado. Le dice el autor a Dios, ¿no? Amas a todos los seres, si no, no lo hubieras creado. Y ciertamente, y vemos la maravilla de la naturaleza y nos asombramos, y vemos la maravilla del cuerpo humano y nos maravillamos también. Entonces cada criatura es objeto de esa ternura de Dios, que le da un lugar en el mundo, lo sitúa en alguna parte, no nada más lo avienta al azar, ¿no? Cualquier ser tan insignificante como pueda ser, ha sido creado por amor, ¿no? Un insecto, un zancudo, vil zancudo, que nos chocan tanto, también, ¿no? Son creados, pues por amor a Dios y el mundo, digo, por amor al hombre y al mundo. Dios los creó por algo, ¿no? Alguien tiene que comer zancudos. Y vemos cómo Él, ¿no?, nos rodea con ese cariño. En el inicio del Evangelio de San Juan, también hay una luz muy importante para nosotros, ¿no? Porque él dice, San Juan en su Evangelio, en el prólogo, en el principio existía el verbo, y el verbo era Dios. Él, aquí con estas palabras, en el principio existía el verbo, está retomando las palabras del Génesis 1:1. Es decir, capítulo 1, versículo 1, el primer parrafito, ¿no? Retoma San Juan esas palabras. Era el verbo, ¿no? Esto es lo importante, ¿no?, de ahorita. En el inicio del mundo está el Logos de Dios. ¿Qué es el Logos? El Logos de Dios nos permite ver en Dios, pues, una realidad profundamente racional, y además una realidad radicalmente llena de sentido. El Logos es la palabra razonada. Si tú buscas la palabra logos en el diccionario, te encuentras que dice es una palabra razonada, pensada, ¿no? Entonces, el libro de la sabiduría sigue diciendo, contigo está la sabiduría, que conoce tus obras, Está logos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es Dios con el logos. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, verbo Jesucristo, el verbo hecho carne, logos, y Dios, Padre, se une, ¿no? Contigo está la sabiduría que conoce tus obras, que estaba presente cuando hiciste el universo, y sabe lo que es agradable a tus ojos y conforme con tus mandamientos. Entonces, pues aquí vemos, ¿no? Y la palabra logos es una palabra griega, así, con la que se designa el verbo de Dios. Y Benedicto XVI dice, logos significa tanto razón como palabra, una razón que es creadora y capaz de comunicarse, pero precisamente como razón. De este modo, San Juan nos ha brindado la palabra conclusiva sobre el concepto bíblico de Dios, la palabra con la que todos los caminos de la fe bíblica, a menudo arduos y tortuosos, alcanzan su meta y encuentran su síntesis. En el principio existía el Logos, y el Logos es Dios, nos dice el evangelista. El encuentro entre el mensaje bíblico y el pensamiento griego no era una simple casualidad, ¿no? Simplemente se está fundamentando San Juan con la cultura que tenía, la realidad de la creación hecha, pensada, hecha con sabiduría. El que sabe hacer las cosas, sabe vivir las cosas, ¿no? Pues así de esta manera, ¿no? El diálogo con el mundo que los filósofos griegos primero empezaron a entablar, pues fue precisamente gracias a esta realidad, ¿no?,
creada, creada racionalmente, ¿no? De una lógica pues muy simple y muy compleja a la vez, ¿no? A la vez de Dios, ¿no? Y este diálogo, desde luego, pues que venía a encontrarse con esta afirmación decidida de que el mundo no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar, sino de una inteligencia amorosa, un ser personal que trasciende el orden mismo del universo porque lo precede, porque existe antes que lo que existe, porque es Dios, el que es antes que nada, porque lo precede, ¿no? Esto es muy, pues muy interesante, se puede profundizar muchísimo, pero bueno, lo importante es captar, ¿no? Que la palabra luego es la que se hace carne y entra a gusto en su mundo a enseñarnos, pues, cómo es la vida, ¿no? Aquí tenemos en pantalla a los agiógrafos, que son esas personas autores, ¿no? De las Sagradas Escrituras. Y bueno, no es raro pensar, ¿no? que los relatos de la creación del Génesis, por ejemplo, hoy se perciban como textos bellos, poéticos, llenos de sabiduría, llenos de simbolismos, ¿no? Pero quizá, a fin de cuentas, se pueda llegar a pensar, ¿no? Que están poco a la altura de la sofisticación de hoy, ¿no? Y de la seriedad metodológica con la que hoy vivimos, gracias a la ciencia y la tecnología, o incluso por la crítica literaria que puedan recibir, ¿no? Estos libros, crítica literaria histórica, ¿no? Pues porque son libros, pues, que escribieron gente, pues, antiquísima, ¿no? Pero bueno, sería un error tratar así, ¿no? A nuestros antepasados, que no eran tontos, que no eran tontos. Hace poquito leí un libro, bueno, estoy leyendo un libro, en el que habla del liderazgo, ¿no? Pero cómo fundamentan el liderazgo desde el punto de vista químico, ¿no? Natural, ¿no? Cómo los hombres pues reaccionamos de una manera y tenemos sustancias químicas provocadas por el mundo exterior que surgen, que nos llenan y nos hacen reaccionar o de una manera o de otra. Pero entonces el autor dice pues que nuestros antepasados, en el Paleolítico, si tú quieres, pues no es que hubiera hombres tipo monstruos, ¿no? Anchotes y con garrotes, pues, que eran igual de inteligentes que ahora, pues porque la naturaleza humana sigue siendo naturaleza humana desde que salieron estos señores, ¿no? Del mundo, al mundo. Pero bueno, pues es gente muy inteligente, además inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Para haber escrito pues todo lo que escribió. Y nosotros no podemos pensar igual, ¿no? Que fueran tratarlos con desdén, ¿no? Sino pues nada, verlos como gente que sabe y que veían las cosas esenciales, incluso porque tenían menos en qué enrolarse, si tú quieres. Tenían menos recursos en la cabeza que les permitieran estar pues muy embotados, ¿no? En aquel tiempo, pues gracias a Dios no, y eran bastante sabios porque vivían en la naturaleza, observaban la naturaleza todos los días, no como nosotros ahora que no lo hacemos, ¿no? Pues bien, para comprender lo que una persona, un texto, ya sabemos, ¿no? Nos quieran decir, pues es necesario revisar, ¿no? Su manera de hablar, su modo de atender la realidad, conocer su contexto cultural, y pues así conviene también tener en cuenta pues lo que se habla en los relatos de la creación. La imagen del mundo, digamos, queda delineada bajo la pluma de un autor inspirado con
las características del tiempo, ¿no? Como se vivía en aquel entonces. Y entonces, seguramente también, ¿no? A la hora de estar la Sagrada Escritura iluminada por Dios, pues Dios va insertando ahí esa novedad específica que Él quiere revelarnos a Israel y luego pues a todos los hombres de todos los tiempos, porque son libros que permanecen desde hace ¿no? Mucho tiempo atrás. Entonces, muy bien. Desde luego el papel, o bueno, hablar de la creación hoy también tiene muchísimo sentido, ¿no? Y podría la gente pensar que no, que para qué. En su momento tuvo un lugar importante, ahora ya no. Pues no, no se trata de esto. Entonces, cuando vayamos a leer las Sagradas Escrituras, pues esto, no tomar el sentido literal de la palabra, sino que pues hay que leer las notas, hay que conocer a los autores, o lo que se dice de ellos, y así sucesivamente. Bien, no me quiero alargar mucho porque ya vamos un poco en tiempo, pero bueno, esto era importante, ¿no? ¿Qué pasa en el libro del Génesis, que tiene un lenguaje simbólico aparentemente ingenuo? Pues no, lo que sucede es que se abre camino a una profunda pretensión de la verdad. Es más, yo creo que entre más veladas las cosas, pues más misteriosas se vuelven y más profundas si las llegas a descubrir, ¿no? De una verdad que es totalmente inabarcable. Pues lo que podemos concluir, ¿no?, después de leer esto, es que Dios todo esto lo hizo así, simplemente porque quiso y porque nos insertó en el mundo, porque nos ama y nos puso donde nos puso, en el tiempo y en el espacio que ocupamos, por amor, por algo. Entonces, pues nada, hay que ir con esto, ¿no? Ahora, la Biblia no es que pretenda pronunciarse, ¿no?, respecto a los pasos de la evolución del universo y del origen de la vida humana. No, simplemente afirmar la libertad de la omnipotencia de Dios. Esto sí, lo que importa de esto es afirmar la libertad de la omnipotencia de Dios, la racionalidad del mundo que crea y todo cómo está perfectamente bien ordenado, y su amor por este mundo. Con que nos quedemos con estas tres ideas, los científicos que digan lo que quieran mientras no contradigan esto, ¿no? Entonces, pues bueno, es Dios el que nos da este don, y podemos ver, ¿no?, cómo pues Él despliega ese poder y nos lo da para que también creamos en Él, lo veamos a través de las cosas, mantengamos esa fe en la creación y la cuidemos, porque es la creación para los hombres que habitan la tierra, en un momento de prueba, porque en algún momento esto llegaremos a la eternidad, ¿no? Y vamos a poner, y aquí pues no ver, pues en medio de la imperfección, ¿no?, también que hay en el mundo, ¿no?, del mal, del dolor, pues no dejarnos cegar por esto, sino como cristianos pues ver en cada suceso un regalo que surge del amor, ¿no?, que surge del amor y que llama al amor. Por lo tanto, nos invita a disfrutar, a respetar, a cuidar, a transmitir, ¿no?, todo esto que vamos viendo de la mejor manera, de generación en generación, con la idea pues de llegar a Dios. De hecho, es una de las vías con las que se fundamenta el conocimiento de la existencia de Dios, la creación, ¿no? Entonces, pues nada, cuidarlo, transmitirlo, amarlo,
unirnos, ¿no?, a la Iglesia, lo que nos pide el Papa, poner nuestro granito de arena en las pequeñas cosas de cada día que podemos hacer, y pues ya, ¿no? En 15 días vamos a ver, digamos, la segunda parte del tema de la creación, pero es titulada El amor que abraza al mundo, que se trata de Dios. Y vamos a ver, pues, qué sentido, ¿no? En qué sentido es racional hablar hoy de la creación. Y pues ya veremos, pues, qué contestamos en 15 días, porque la siguiente semana voy a salir. Entonces, pues ahí está. Bien, pues entonces con esto terminamos, y si te ha gustado este video, compártelo, puede ser que a alguien le venga bastante bien. Ahorita comentábamos, ¿no?, pues el tema de la fe, ¿no? La gente, cuando tiene fe, pues puede creer en que el mundo está hecho por amor y para amar, y por Dios, ¿no? Entonces lo podemos cuidar en esa medida, en que tengamos fe, porque yo creo que la gente que no tenga fe lo que va a querer hacer es moverse por y para el poder. Entonces, pues bueno, nada, con esto terminamos, y pues bueno, nos vemos en 15 días. Hasta luego. Bonita semana. Bye.